هلا بحس بحزن يعني أول شيء إنه تركنا بلدنا، ثاني شيء إنه أهلي ما عاد شفتهم، بس إنه عشان مستقبل الأولاد يعني طلعنا. عم تنتهي الحرب بكون ببيت أهلي. يعني بقول لهم جزاكم الله خيرا، الله يرزقكم على، يعني بدي حاله لرب العالمين إنه يقدر يوقف الحرب. Wasfia y Ahmed son solo 2 de los 65 millones de refugiados y desplazados internos que hay en el mundo, la mayoría sirios. Casi 5 millones han escapado de la guerra desde 2011, 1 millón solo en 2014, y casi todos buscan asilo en los países limítrofes, Turquía, Líbano, Jordania e Irak. La guerra en Siria no deja de expulsarles de sus tierras. Ellos forman parte de los 2 millones, según cifras extraoficiales, que han cruzado las montañas y se refugian en el Líbano, a escasos kilómetros del que era su hogar, ahí mismo, al otro lado, hasta no hace demasiado tiempo. Excepto para ellos, que han parado sus relojes con la guerra. Hay más de casi 2 millones oficiosamente de refugiados en una población de 6 millones de habitantes de libaneses. El gobierno libanés apenas puede atender todas las necesidades y aquí se necesita absolutamente de todo. Cada día sigue entrando más gente, estamos en una zona próxima a la frontera con Siria y por la frontera es bastante permeable y continuamente están llegando. Cruzar el Mediterráneo no lo cruzan gratis, mínimo $1,000-1,500 por persona. Yo creo que en un viaje charter en avión organizado igual les costaría $200 o como mucho al sumo $300. Que no seamos estúpidos, que no seamos tontos, que lo que estamos beneficiando a las redes mafias y estamos alimentando a los tiburones de carne humana. Vergüenza en el siglo XXI. Dejar de lado los credos, colores, yo creo que todos somos humanos y que si prima eso, yo creo que podemos avanzar muchísimo. Estamos en el siglo XXI y tenemos que cambiar de chip, que esto vale y está dando resultados. El resultado de que hay parte de ayuda que hemos podido proporcionar a unas personas necesitadas que no ha costado muchísimo, es posible, podemos hacer más. Kulut lleva meses sin saber nada de su marido. Está aquí con su hijo refugiada en el fronterizo Valle de la Bekaa. Sigue arreglándose cada día para esperarle, pero también sus esperanzas se agotan. Soportó 3 años atrapada entre bombardeos y armas químicas. Ahora se desprende de su niqab solo porque somos mujeres quienes rodamos. Quiere mostrar su rostro al mundo para que la escuchen lejos, sin juzgarla. جيت من سوريا صار لي فترة منيحة هون يعني عايشين بالمخيم وضعنا هون الحالي يعني مو كتير منيح. نتمنى إنه نرجع على بلادنا بأقرب فترة لأنه هون وضعنا كتير سيء يعني مخيمات وضع صعب. إحنا صرنا فترة 3 سنين محاصرين. تعرضنا لكتير ضرب وقصف وطيران وتعرضنا لكيماوي بالجو وهربت بأولادي وجوزي ما بعرف عنه شيء أخذوه على الحاجز وما بعرف عنه شيء. أنا بتمنى إنه تنحل هالمشكلة وتنحل هالأزمة إنه يلاقوا حل للسوريين بأقرب وقت لأنه إحنا تعبنا من الضرب من القصف وتعبنا كمان من اللجوء. يعني حتى بهاي البلاد إحنا ما عم نتعامل معاملة يعني حسنة. إحنا عم ننسأل حتى هون. ما في إلنا مستقبل إحنا السوريين. راح مستقبلنا يعني ومستقبل أولادنا ما عاد في إلنا. Cada día es uno más de espera, como casi todos los refugiados pensaban que pronto volverían a sus casas y siguen deseando volver, pero el paso de los meses y los años, un lustro ya de bombardeos y ataques, está empezando a hacer mella en ellos
y se intuyen en sus miradas y sus pasos signos de resignación y desesperanza frente a un conflicto que no entienden y del que solo huyen para seguir vivos. Todo empezó, pienso, con la primavera árabe, que se convirtió en la guerra árabe, estamos hablando ya de hace más de 8 o 10 años, en Túnez, y a partir de aquí se ha producido un proceso de guerras internas en las cuales ha sido como las muñequitas rusas, debajo de una guerra aparece otra guerra. Aquí al lado, en Yemen, se están produciendo también bombardeos por parte de Arabia Saudí, que casi no salen en los medios de comunicación. Aquí los refugiados, los primeros que vinieron eran de un nivel adquisitivo inferior a los que luego salieron hacia Turquía y que están en estos momentos todavía algunos de ellos haciendo la ruta de los Balcanes para ir a países europeos. La finalización del conflicto es muy complicada y encima se produce el efecto mancha de aceite y llega a otras zonas, que es lo que ha pasado en Oriente Medio. En estos momentos hay una guerra mundial en Oriente Medio. Es la única explicación que hay, que están bombardeando por todas las zonas de aquí alrededor. En el Líbano también saben mucho más de lo que quisieran sobre la guerra. En muchas esquinas se pueden encontrar rastros de los últimos ataques y su diversidad religiosa no ha dejado de tambalearse en un precario equilibrio. Aquí los refugiados sirios suponen 1 de cada 5 habitantes. El país está al límite de sus capacidades y ya se han producido los primeros rechazos. Desde enero de 2015 hace falta visado entre los dos países por primera vez en la historia y hasta 70 oficios están prohibidos para los refugiados. منطقة البقاع استقبلت العدد الأكبر عدد من اللاجئين السوريين. إنسانيا قمنا باستقبالهم ولكن اجتماعيا واقتصاديا أنهكوا البلد. اقتصاديا البطالة أصبحت كبيرة بين اللبنانيين. الشاب اللبناني أصبح عاطل عن العمل بينما الشاب السوري يعمل بسهولة لأن أجره متدني أكثر. اجتماعيا برزت مشاكل كثيرة كالسرقة، الاغتصاب، كذلك البنية التحتية اللبنانية من اتصالات إنترنت أنهكت، وسائل النقل حتى شوفيرية النقل العمومي أصبحوا من السوريين. En este Valle de la Bekaa la vida no tiene mucho que ofrecer y sí muchos retos que superar día a día. Cualquier necesidad cotidiana puede convertirse en una odisea. Incluso en las ciudades libanesas hay cortes diarios de luz. Imaginen en los campos si es que hay bombillas. Los olores tampoco son envidiables. En los campos gestionados, la red de alcantarillado incluye bidones enterrados entre fila y fila de tiendas. Mismo sistema, bidones, pero elevados, para el agua, que también escasea y, por supuesto, no es potable en la mayoría de los casos. Un cupón equivale a escasos kilos de comida. Nos la enseñan alegres, mezquina lotería. El círculo se cierra en la trastienda de los voluntarios que preparan los kits de emergencia. Comprar la ayuda allí, en sus comercios faltos de clientes, reactiva la maltrecha economía local. طبعا في بداية الأمر نحن طلعنا من سوريا بناء على الحرب. بعد ما بلشت الحرب طلعنا نزحنا إلى لبنان طبعا عبر الحدود لأنه ما كنا نقدر نمرق على الحواجز. طبعا دخلت أنا عن طريق الحدود تهريب غير قانوني خلسي. موجود أنا وزوجتي وأولادي وفي والدي ووالدتي هون. Fuera de estos campos, donde las ONGs exprimen sus escasos recursos, todo es todavía mucho más complicado. Bajo el polvo y la contaminación que se ciernen plomizos, rodeados de cultivos y viñedos, brotan en cada rincón campamentos ilegales,
auténticos chamizos que lo mismo acogen animales imprescindibles para alimentarse que niños descalzos y ansiosos de existir para el mundo. Solo verse en las pequeñas pantallas de las cámaras les dibuja una sonrisa, rescatándoles del hastío polvoriento que se repite día a día sin escuela siquiera a la que acudir. Más del 80% de los niños refugiados están sin escolarizar. En Turquía están la mayoría de los sirios que han huido de la guerra y hasta el idioma es diferente. En el Líbano ya no tienen más sitio en los colegios, así que los propios sirios se organizan para enseñar a quienes pueden pagar una educación para sus hijos. أول شيء يعني أنا الهدف اللي عم بشتغل إنه الأطفال اللي عم نعلمهم سوريين إنه أهم شيء إنه هذا هدف إنساني. يعني مبسوطة كتير إنه يعني بعد هدول الأولاد حدا مثل من أولادي يعني حتى يمكن أنا لو ما بعيد المدرسة يعني يمكن كنت حط بنتي معي بس يعني أنا مشان شغلة الإفادة إنه كرمال إنه إن شاء الله إذا الله فرج علينا ورجعنا يمكن حطيت أولادي بمدارس خاصة فبتكلفني بالسنة هلأ هاي السنة دفعنا 500,000 لبناني يعني القسط للصبي والبنت بالدولار $300 يعني بتوقع يمكن انه تصرفنا هو السليم اكثر لانه يمكن حتى لو ضلينا بسوريا يعني بجوز كنت انأذي انا او حدا من اولادي كانت لانه محل دوامي يعني مكان خطر كثير. Wasfia y su marido Ahmed eran funcionarios del gobierno de Al-Assad en Siria. Ella es licenciada en Derecho y gran parte de su escaso salario como profesora en una escuela para refugiados es lo único que garantiza una educación para sus hijos. Cruzaron clandestinamente la frontera cuando las bombas les acabaron cercando. El pequeño ya nació en el Líbano como refugiado. 4 سنين صار لي 4 سنين. لا كانت بلشاني الحرب عنا. نحن أول ما بلشت الحرب عنا بحمص أنا من منطقة اسمها حمص هربنا على بلدة أو ضيعة اسمها قرية اسمها مهين قعدنا فيها فترة كمان صارت الحرب فيها فرجعنا نزحنا على قرية اسمها قارة هربنا لهنيك وضلينا قاعدين فترة كمان صار حرب هنيك وأخذ الجيش كمان وصار قصف وهذا هربنا رجعنا على عرسال من عرسال اجينا لهون. الولد ولد هون وقت اللي اجينا لهون كانت زوجتي حامل وكان لسه على 2 شهرين لتخلف بس بنتي عاشت الحرب من بدايتها حتى اقاربنا كلياتها ما بيعرف غير سته وجده وابوه وامه بس نهائيا. مجبورين يعني نتابع اخبار باي لحظه ممكن نرجع على بلدنا ونحن بنتامل انه نرجع على بلدنا باي لحظه. Hasta 54 campos oficiales hay en el Valle de la Bekaa con decenas de cientos de familias, pero a la vuelta de cada esquina, entre pueblo y pueblo, la necesidad se transforma en ingenio. Los refugiados pagan alquiler por el terreno y las chabolas se arremolinan como si fueran improvisados invernaderos. Solo que albergan personas. Aquí el invierno trae nieves y el combustible para calentarse es un lujo impensable que solo llega de vez en cuando gracias a las ONGs. Aún así cantan alegres añorando su tierra, compartiendo globos y caramelos, de lo poco que les queda junto a los columpios que llegaron de la mano de UNESCO hace nada. Pero lo que han visto a su edad no se olvida y las palabras se atragantan. Asme, Kitam y Ragad son 3 hermanas huérfanas por la guerra en Siria. Allí perdieron a su padre y en esta escuela para niños refugiados aprenden a leer y escribir. Las historias se repiten, nada es sencillo. Sí está clara la miseria, la falta de futuro, el abandono. Europa es su engañoso sueño, una Europa que les sigue dando la espalda, aunque no todos. ONGs como Arapaz MPDL Aragón o fundaciones como Muslim Relief o Al-Abrar, en el propio Valle de la Bekaa libanés, gestionan campos enteros intentando garantizar necesidades básicas como el agua, la sanidad o la educación,
para quienes tienen la oportunidad, si se le puede llamar así, de vivir en ellos. في بداية الثورة بدأت الأعداد تنزح إلى لبنان بأعداد كبيرة وضخمة جدا. العدد الموجود في المنطقة هون بلبنان هو عدد كبير. لبنان هو مساحته 10,450 كيلو متر مربع، بلد صغير، والعدد المسجل ضمن الأمم المتحدة هو ما يقارب 1.5 مليون دراسة. فعدد ضخم جدا فات على لبنان. إمكانية الدولة على استيعاب هذا العدد لم تكن جاهزة لاستقبال هذا العدد كاملا. فمثل ما أنت شايف يعني موضوع الأسر، أسر استطاعت أن تأمن حالها بسكن، وأسر لم تستطيع لجأت للمخيمات. طبعا العدد كبير. البنية التحتية بلبنان لم تكن جاهزة لاستقبال هذا العدد. على صعيد الوضع الاجتماعي والحياة، السوريين تقبلوا فكرة السكن في الخيم. طبعا كانوا عايشين في بيوتهم حياة مرفهة مؤمنين، اضطروا انهم يتقبلوا السكن في المخيمات والسكن ضمن اوضاع انسانيه صعبه. طبعا هم لا شك عم عانوا وضع جدا سيء وتقبلوا الموضوع، ولكن يعني لا نستطيع ان نخفي الامر انهم فعليا يعانون من امور انسانيه صعبه جدا على صعيد السكن، على صعيد التعليمي. هو الواجب الإنساني بيفرض عليك أنك أنت ما تقدر تطلع وتشوف الناس بحاجة لمساعدة وأنت واقف تتفرج. يعني الواجب أنك أنت أقله نحن نوقف جنب بعض، لأنه كل إنسان معرض أنه لأي حالة أو أي شيء، فنحن لازم نوقف جنب بعض، لازم نساعدهم كعمل إنساني. ¿Para qué años hay? Con su ayuda se han repartido mochilas llenas de material para escribir y pintar. Las caras de ilusión de los niños son las mismas en todas partes y también, claro, les gustan los mismos iconos. ¿Habéis visto la alegría que supone para los muchachos sacarles de ese momento, de ese impasse, de esos jaleos, hoy casi todos huérfanos además, y regalarles una mochila con material escolar? Si se va a ver, que comer se come con muy poco. Lo mismo que empezamos como pioneros a hacer, que es organizar actividades deportivas para llevar estos valores de cultura de paz a través del deporte. Cultura de paz, cooperación, solidaridad, lo que estamos haciendo. Seguiremos organizando actividades deportivas, la carrera del Ebro principal, que de aquí salen estas pequeñas ayudas, y con todo lo que hemos visto, con estos colegios, con estos objetivos tan específicos, con estos proyectos tan justos, 100 niños, un colegio, un campo de refugiados, con todo esto volveremos a pedir y volveremos a trabajar y volveremos a correr y volveremos a pedir que la gente se conciencie. Que la crisis humanitaria que vive el pueblo sirio es una crisis que únicamente, exclusivamente puede ser cubierta si los gobiernos tomen carta en asunto, intervienen. El pueblo nunca ha fallado en estos casos. Nosotros representamos el pueblo. La recaudación que tenemos es del pueblo, va de pueblo a pueblo. Yo digo, si aunamos las fuerzas, el pueblo y los responsables, los que tienen más poder, incluso a través de nosotros les podemos servir porque estamos en el terreno, podemos facilitarles el reparto de esas ayudas. Yo creo que con su ayuda podemos hacer muchísimo y podemos aliviar parte del dolor, porque ese dolor no puede acabar si no termina la guerra, si no empezamos la construcción de esas ciudades, si no esa gente, todos desean volver cuanto antes a sus tierras. Siendo refugiado, ser niño se convierte en algo demasiado rápido y volátil. Se madura demasiado deprisa ante la necesidad. Con apenas 20 años, este joven llega al amanecer para trabajar en la gasolinera de la principal carretera que lleva hasta el Valle de la Bekaa, siempre plagada de tráfico, noche y día, como él. Al anochecer todavía lo encontramos. Jornadas interminables para ayudar a alimentar a su familia. أنا من سوريا، جيت لهون لاجئ
صار لي هون سنتين ساكنين مخيم سنتين صارنا هون سنتين ساكنين مخيم وبيت شعر وخيمة وصار لي اشتغل هون شهرين والشغل مش زيادة ومو عاجبني وراتب قليل ووضع مو ظابط وعيشتنا صعبة شوي ساكنين مخيم ويعني وحالتنا ضعيفة واجارات ما في ومصاري يعني عايشين تحت ما في يعني عيشة مضبوطة وسنة احنا وعايشين يعني عيشة صعبة كتير يعني شو بدي اقول لك ما صعب كتير مخيم وبكره الدنيا شتي بتنزل علينا مي يعني عيشتنا صعبة كتير. Ahmed tampoco lo ha tenido más fácil. Todavía es un niño y ahora ya ni siquiera puede trabajar por el asma que le provocaron los vapores de su antiguo empleo en un taller mecánico. صار لي ربو من ريحة البنزين والمازوت ما قدرت أشتغل يعني اللي حطيتنا على المستشفى أكتر من ما كنا أخذ أجاري. مستقبلي بس إني أقرأ وأكتب وأتعلم كل شيء وأخذ شهادة مثل العالم الناس بس. Ni sus madres, Mariam y Lina, vislumbran mejor futuro para sus chicos repentinamente convertidos en hombres y cabezas de familia, o sus niñas obligadas a casarse por la miseria. Llevan 6 años refugiadas y sienten que no tienen nada que ofrecerles. أكبر ولد كان عمره 8 سنين اضطرينا تأزمت الأوضاع هناك وصار الحرب مثلا كرماله عم بيزيد أقوى البلاد خافت. عندي بنت صغيرة ارتعبت لما انضربت قذيف في باب البيت صارت تعمل تبول لا إرادي على حالها. ابني هذا اضطريت إني أشغله عشان يساعدني مصروف البيت. حطيته مكسياني عند واحد مكسياني صار من ريحة البنزين وريحة المازوت صار معه ربو صار تيجي نقطة الربو يختنق أسعفوا عن النشفة. يقولون يا ريت يكون انه مسعفين انه نرجع لبلادنا كنا مكيفين وعايشين بسلام وبامان واذا ما في امل لرجع لبلادنا يا ريت انه مثلا يقدروا ينشلونا من هالضيقه ومن الحياه اللي عايشين فيها. يعني لو نتمنى لو في بصير برا ببلاد برا مدارس للاولاد احنا مستعدين نطلع فيهم. هو بسبب الحرب اساسا بسبب الحرب بنتي كانت مريضه وما في علاج لها. يعني رحت على اكثر من مستشفى ما قدروا يعالجوا لي اياها. فاضطريت اني اطلع على لبنان لهون عشان يعالجوا لي اياها. فللاسف يعني بس وصلت لهون لبنان 3 يوم وتوفت ما قدرت اعالجها. يعني متمنى نرجع لبلدنا بالاساس بلدنا يعني انه المشافي ببلاش. يعني مشافي متوفر كان فيها كل شيء بسوريا. يعني هون صعبه هون المعيشه هون صعبه ما بنقدر احنا نعيش هون. يعني اولادي كلهم صغار بدهم ادويه بدهم لباس بدهم مدارس بدهم علاج ما فيني هون اقوم هذا كله انا جوزي مريض. ابني عمره 8 سنوات لحد هسه ما بيعرف يكتب حرف لا عربي ولا أجنبي نهائياً. والثاني عمره 9 سنوات يا دوب كانوا مرحلة ابتدائية بس صف أول. يعني أنا عندي بنتي عمرها 14 سنة تزوجت ليش؟ لأنه ما فيني إني أقدم لها كل شيء بدها إياه. En esta organización atienden a 4.700 huérfanos de la guerra siria refugiados en la zona. Por 35 euros se puede apadrinar desde Europa. Fátima busca asilo para ella y sus hijos. Huye de Siria, su marido ha muerto allí y tiene miedo, se siente perseguida. La salud de los refugiados es delicada, la sanidad es privada y cara en el Líbano, pero además en el deprimido Valle de la Bekaa es más que precaria. El hambre y las atrocidades vividas no ayudan. En un año, este servicio de ambulancias, con 70 voluntarios, ha atendido 700 emergencias. Anas es de Damasco. En un bombardeo la metralla le postró en silla de ruedas. Ahora busca una operación para volver a caminar. Le han dado esperanzas, pero como para casi todo, hace falta dinero. Este hospital es el único centro médico en muchos kilómetros a la redonda. Atiende a 6.000 refugiados y también a muchos libaneses. Antes era gratuito, ahora están desbordados y cobran la consulta, aunque los casos de malnutrición y la administración de vacunas siempre se atienden.
صراحة الحالات نحن اللي ما بنقدر نعالجها، ولا أنا ولا حدا بلبنان بيقدر يعالجها، هي حالات الكانسر اللي بيتطلبوا كتير تمويل وأدوية غالية جدا وعناية. لا بنغطيها نحن ولا بغطيها أي جمعية ولا حتى بتغطيها الأمم المتحدة. لما يجي مريض عنده كانسر أو نكشف عنده كانسر بنتلبى كتير فيه، يعني كتير متعذب، هو ما له قدران يرجع البلد يتعالج تحت ولا قدرانين هون نغطيه، فبنشوفه قدام منا يعني كتير عم يتعذب ونحن ما بنقدر يعني فقط ممكن نعطيه مسكنات أو شيء. حتقول إنه الحالات هي الحالات الكانسر، يعني أكثر شيء حالات بتواجهنا هي إنه بنكون إيدينا مربطة أو إنه نحن ما عنا إمكانية إنه نساعده لا نحن ولا حدا غيرنا، يعني هي بالنسبة بتواجه كثير لاجئين هون. ¿Qué esperanza queda para la zona? Los conflictos se extienden y los intentos de conversaciones internacionales para atajarlos no parecen fructificar de momento. Quizás no interese parar la guerra. Quizás el dinero importa más que las personas. Me has hablado de unos países que yo creo que el déficit democrático es patente, ¿no? Incluido Rusia. Entonces, no se quieren complicar la vida. Si Rusia, como Estados Unidos, tienen tantos intereses aquí, lo lógico es que también tuvieran intereses por los que lo están pasando mal, con lo que se ha llamado siempre las víctimas colaterales de los conflictos, que en este caso son los inocentes, las víctimas, tanto de los bombardeos como de refugiados. Y es una cosa que la hemos visto muchas veces. En realidad aquí lo que interesa, en mi opinión, es hacer guerras de vez en cuando, acabar con el stock armamentístico, fabricar unos nuevos y preparar otra guerra. Y yo creo que el mundo está dirigido por los grandes productores de armas, medicamentos, en fin, de vez en cuando hay que acabar con estos estocajes, fabricar unos nuevos, igual que hay que fabricar enfermedades nuevas, para que la economía mundial y el capitalismo agresivo sigan funcionando. Porque si no, no se entiende que después de las experiencias negativas que ha habido, después de 2 guerras mundiales en el siglo pasado, que ahora estemos aparte jugando con fuego ante un posible enfrentamiento internacional y no somos conscientes de que en el fondo lo que se pretende con todo esto es fabricar otras cosas, fabricar otros armamentos, nuevas tecnologías, etc. El conflicto aquí ha supuesto que mucha gente, muchos ejércitos de por aquí estén logísticamente mejor armados que otros, porque tanto en la guerra de Libia como en la guerra en la de Túnez, cuando fueron fuerzas de interposición, se quedaron con material nuevo y material más sofisticado para poder haciendo su trabajo. El Estado Islámico debe tener unos sistemas increíbles, pero que es que no se los ha dado, no nadie sabe quién se los ha dado, pero los tienen. We also do hand grenades, plastic training rounds, programmable rounds. This is the 12.7 family. The multi-purpose family is very unique. Today's military weapon and weapon like this, for example, will be driven by electronics, steering by the man.
light, very compact, and very effective.